Bienvenidos a un nuevo vídeo de historias reales aterradoras de encuentros con extraños. Espero que estéis muy bien. Hace más de una semana que no subía vídeo, así que hoy estaré contando 8 historias bastante interesantes sobre este tema. Dicho esto, empecemos con las historias. La primera historia se titula Acechada en el bosque por la noche. Cuando era pequeña, Alexa era una chica asustadiza y nerviosa, pero esta actitud cambió con los años y solo una vez en su vida adulta sintió el miedo verdadero, ese miedo animal que te despierta el instinto más salvaje de lucha o huida. Y no fue por ver un fantasma o escuchar una historia de terror, sino porque de verdad sintió que su vida estaba en peligro. Si bien esta historia puede parecer algo larga, Alexa intentó ser lo más concisa posible y primero necesita explicar un poco el entorno. Cuando sucedió esta historia, Alexa aún vivía con sus padres en un pueblo en medio del campo inglés. Hace poco se emancipó, es decir, se independizó, pero aún vive en el mismo pueblo. Para que nos hagamos una idea del tamaño del lugar, ella cuenta que tiene unos 4.000 habitantes, pero se siente como si fueran unos 1.000, ya que las casas y los comercios están esparcidos y rodeados de campos, granjas y arboledas que al final se conectan con un bosque bastante famoso en la región. El pueblo es hermoso, pero está en medio de la nada y por eso tenía una conexión de teléfono e internet pésima. Incluso a día de hoy tienen ese problema. Como Alexa vivió ahí toda su vida, conoce el lugar como la palma de su mano. Sabe dónde están todos los senderos públicos por los bosques y los campos, dónde se conectan, cuáles son atajos, dónde cruzar los arroyos profundos, etc. Caminó por ahí toda su infancia con sus padres y sola, ya de adulta, pero nunca pasó nada malo y se sentía segura ahí. Esta historia ocurrió el verano pasado, en julio de 2024, después de volver a casa de la universidad. Ella no tenía trabajo y fumaba mucha hierba con sus amigos. Ese último era un vicio que sus padres detestaban y que Alexa intentaba esconder, yendo a dar paseos por la noche con varios porros prearmados escondidos en el bolsillo de su pantalón. Como siempre, ese día sus padres llegaron a las 5 de la tarde, cenaron y charlaron un rato más de lo normal porque la madre de Alexa tuvo un día bastante ajetreado y pues se puso a contarles todo. Por eso salió a caminar una hora más tarde de lo habitual, alrededor de las 7 de la noche. Era verano, así que el sol aún brillaba, aunque bastante menos que a las 6, que era su hora habitual de salir. Ella salió sin más y honestamente no se dio cuenta de que a esa hora empezaría a oscurecer mientras estaba afuera. El bosque más cercano a su casa está a menos de 5 minutos y se llega cruzando la puerta de una valla que da al campo de un granjero. Se puede ver bastante lejos a través del área abierta hasta que la primera hilera de árboles obstruye la vista. Ahí es donde ella se dirigía, ya que sabía que ese sendero dura menos de 2 horas de caminata y la llevaba de vuelta al mismo sendero por el que había entrado. Es decir, como que daba una vuelta en O. Y esto le daba tiempo más que suficiente para fumarse los 3 porros que tenía en el bolsillo y que el olor desapareciera de su ropa. La verdad que me impacta bastante que diga que si en esa caminata, en las caminatas que solía dar, ella se fume 3 porros. O sea, eso indica el nivel de, no adicción, o bueno, un poco sí, ¿no? Que tiene a la marihuana porque, no sé, un porro no es como un cigarrillo. O sea, yo entiendo que en un paseo de 1 hora pues te puedes fumar 3 cigarrillos o lo que sea, pero 3 porros, no sé, a mí uno yo creo que ya me parece más que suficiente. O sea, no porque yo fume, sino me refiero a un porro normalmente ya te deja mal. Pues no me quiero imaginar 3. La verdad que se nota mucho la adicción que tenía esta chica, o que tiene, no lo sé, a día de hoy supongo que también lo tendrá. Porque hacer esto, encima salir a escondidas de sus padres y dar una caminata de más de 1 hora para que se desapareciera todo el olor. Y es que imaginaros en una caminata de 1 hora fumaros 3 porros. Yo no sé, en plan, las personas que lo habéis probado, obviamente, sabéis el efecto que produce. No me quiero imaginar si fumándote un porro ya pues te afectan, imagínate 3. Que bueno, yo no estoy juzgando, Supongo que habrá personas que fuman y que les gusta y tal. Yo en lo personal no me gusta, pero simplemente estoy diciendo que me impacta.
no lo estoy juzgando. Volviendo a la historia, toda esa zona es muy popular para pasear perros, así que no es raro ver a otras personas y como es un pueblo todo el mundo saluda a todo el mundo. Alexa encendió su primer porro y empezó a caminar. Ella estaba en su mundo, pensando en cosas de la universidad y de la vida en general, hasta que estaba a menos de 20 metros de la entrada del bosque. Desde ahí vio a un anciano que salía del sendero, lanzándole una pelota a su perro Collie, es decir, Border Collie. Ella se terminó su porro viéndolos jugar y al acercarse reconoció a un vecino de la localidad al que llamaremos Gus. Vivía en la calle de al lado y conocía a su abuelo. Se detuvieron y se saludaron mientras ella acariciaba a su perro. Mientras hablaban, Alexa notó a otro hombre saliendo del bosque, pero este no llevaba perro. Tenía una chaqueta verde, brillante, era muy alto y de unos 30 años. Sin embargo, él no parecía ponerles atención y ella terminó por ignorarlo. Gus y ella charlaron otro minuto hasta que se despidieron. Y Gus, antes de irse, le advirtió que no se quedara mucho tiempo ahí afuera porque empezaría a oscurecer pronto. Ella, por supuesto, no le hizo caso. Claro, yo creo que ella estaba más pensando en sus porros, ¿no? En que quería fumarse sus 3 porros y ya está. Lo cierto es que Gus tenía razón. El cielo era rosa y naranja brillante y el sol estaba empezando a ponerse. Ella siguió por el sendero hacia el lugar donde estaba el hombre y cuando se cruzaron, ella levantó la vista para hacer contacto visual brevemente, sonreír y saludar, como hace todo el mundo en ese pueblo por cortesía, incluso si no reconoces a la persona. Sus ojos se encontraron al instante. Él ya la estaba mirando. Sus ojos oscuros se clavaron en ella y no sonreía. Alexa no lo conocía en absoluto, pero supo que algo andaba mal. Se veía en sus ojos. Ella se tragó su educación y miró al suelo mientras pasaba junto a él. Algo que ella no mencionó es que vivió durante un tiempo en la ciudad para poder estar más cerca de la universidad, así que sabía cuando algo andaba mal con alguien. Alexa aceleró un poco el paso y antes de entrar al bosque miró disimuladamente hacia atrás. El tipo seguía caminando en la misma dirección y siguiendo a Gus. Eso la hizo sentir aliviada. Se rió y maldijo a la hierba por hacerla ponerse paranoica mientras encendía otro porro. Un segundo después empezó a caminar por el sendero del bosque. Que esa es otra, fumar porros, no sé si lo sabéis, seguramente sí, te hace ser más paranoico y te afecta a la mente y a lo que estás pensando y de todo. O sea, y me resulta como paradójico, un poco contradictorio que ella tuviera el pensamiento de, vale, estoy siendo paranoica por los porros, y mientras lo piensas se enciende otro porro. O sea, es un poco, no sé, no quiero juzgar, pero siento que ella se metió un poco en esta situación. O sea, me refiero que ella fue la culpable de meterse en la situación. Obviamente no es la culpable de que la gente esté loca y de que tenga encuentros con extraños. Tan solo ella, pues bueno, simplemente se quería ir a fumar pues sus porros o lo que sea tranquilamente. Y está en todo su derecho, por supuesto. Pero si tú estás viendo algo que no te cuadra, yo creo que una persona racional, pensando racionalmente, no se va a meter, como se suele decir, en la boca del lobo. Si tú estás viendo que algo no te cuadra de este hombre, pues no te metas en esa situación. Pero bueno, ella cuenta que tardó unos 30 minutos seguir el sendero a través del bosque hasta el final del camino. La salida del sendero desembocaba en otro campo que conducía a otra serie de bosques. El cielo ahora era violeta. La luz tenue se filtraba apenas entre los árboles. El paisaje era hermoso y Alexa estaba terminando su último porro. Estaba cerca de la entrada del segundo grupo de bosques cuando lo sintió. Miedo completo, paralizante y absoluto que se abrió paso como electricidad a través de cada capa de carne. Nunca antes ni después, Alexa ha llegado a sentir algo así, pero algo dentro de ella, primitivo, sabía lo que era. Se dio la vuelta y de pie a la salida del primer grupo de bosques estaba el hombre. Ella todavía podía distinguir su chaqueta verde en la luz que se desvanecía. Él había regresado y muy rápido también. Alexa había mirado hacia atrás varias veces mientras estaba en esos árboles y mientras paseaba, pero nunca lo había visto. O sea, nunca notó que él estaba detrás de ella. Pero ahora estaba ahí parado, mirándola. Por un segundo, Alexa se quedó congelada, al igual que él, que sabía que lo habían visto. Correr la distancia entre ambos le llevaría unos 5 minutos. Solo 5 minutos con un hombre que probablemente estaba en buena forma. Esta era la única ventaja que Alexa tenía. Solo 5 minutos. Dejó caer el porro y echó a correr hacia el bosque, la única ruta que tenía para huir de él. Y no se atrevió a mirar hacia atrás para saber si él comenzaba a seguirla.
Alexa corrió durante un par de minutos antes de girar bruscamente a la izquierda, fuera del sendero, hacia los árboles. Esperaba despistarlo un poco con eso, pero no podía ver absolutamente nada. La luz ya se estaba desvaneciendo por completo y los árboles eran tan frondosos que formaban un techo encima de ella, empeorando mucho más la visibilidad. Jamás se arrepintió tanto de usar shorts como en esa ocasión. Sin embargo, nada de eso la detuvo. Corrió y corrió incluso cuando sus pulmones protestaron de dolor. Comenzó a odiarse por fumar tanto, mientras su corazón intentaba salirse de su caja torácica rompiéndole las costillas. Fue aterrador y doloroso a partes iguales. Después de un rato que pareció eterno, simplemente no pudo más. Alexa se tiró al suelo detrás de un tronco particularmente grueso. Puso su espalda contra él, las rodillas contra su pecho, la mano sobre su boca para sofocar el ruido de su respiración entrecortada, todo esto intentando desesperadamente bombear aire a sus pulmones para la próxima carrera. Pasaron unos segundos en silencio y luego lo escuchó, pisadas pesadas rompiendo ramitas detrás de ella y a unos 15 metros a su izquierda. Ella no se atrevió a mirar por si el más mínimo movimiento lo atraía. Alexa tenía su teléfono encima, pero sabía que eran pocas las posibilidades de tener señal donde estaba. Además, encender el teléfono y comenzar a hablar hubiese delatado su ubicación. Alexa estaba a punto de empezar a llorar, y de hecho las lágrimas empezaron a caer por sus mejillas, cuando de pronto una voz rompió el aparente silencio. Una voz gruesa que dijo: «¿Qué demonios? ¿Dónde estás? Sé que estás aquí, te he visto». En ese momento ella tuvo que ponerse ambas manos sobre la boca para evitar que su grito escapara. Podía oírlo moverse alrededor y Alexa entró en pánico, pero logró mantener la compostura y tuvo el coraje para asomarse lentamente detrás del árbol. Ese hombre estaba a unos 10 metros de ella, de espaldas a Alexa. Ella retrocedió un poco y sus ojos buscaron por la zona que la rodeaba algo para defenderse. Ahí, junto a su mano, encontró una piedra bastante pesada. Miró de nuevo y con cuidado a ese sujeto, y supo que pelear contra él sería una derrota asegurada. Seguía de espaldas buscando entre los árboles, ahora agachado más cerca del suelo. Estaba obsesionado con encontrarla y entonces Alexa tomó una decisión rápida. Con la fuerza que le quedaba lanzó la piedra hacia el frente, al punto más profundo y lejano del bosque que pudiera. Rebotó entre las ramas de los árboles e hizo un ruido infernal. Ese sujeto se puso de pie y Alexa lo vio correr inmediatamente en esa dirección, riendo. Él se estaba riendo. Ella se detuvo para escuchar cómo sus pasos se hacían cada vez más silenciosos, más distantes, hasta que pensó que no sería tan visible para él si se movía. Entonces echó a correr de nuevo en dirección al sendero, intentando poner la mayor distancia posible entre ella y ese sujeto, pero también era consciente de que se estaba alejando cada vez más de casa. Mientras corría intentando pensar en una ruta de escape, recordó que tenía que haber un arroyo cerca. Si encontraba el arroyo, podía seguirlo, ya que bordeaba la tierra y corría paralelo a algunos de los senderos. Alexa se adentró en el bosque corriendo, hasta que los árboles finalmente se despejaron y pudo distinguir otro campo a través de ellos. Justo le estaba dando las gracias a Dios por darle el impulso de seguir un poco más, cuando el suelo desapareció debajo de sus pies y cayó de cabeza por el terraplén del arroyo hacia el agua. Su boca y sus pulmones se llenaron de aguas fangosas, es decir, agua con barro. Mientras la escupía, se sintió aliviada de haber encontrado el arroyo, al mismo tiempo que se sintió aterrorizada de que ese escándalo de agua salpicando la hubiese delatado. En cuanto a su teléfono, ahora estaba destrozado. Alexa empezó a descender lentamente por el arroyo, lo más silenciosamente posible, mientras pasaban las horas, escuchando atentamente cualquier sonido y mirando periódicamente por si acaso. Después de un rato notó que los árboles empezaron a aclararse y se dio cuenta de que estaba en el borde del último bosque que ella solía cruzar antes de conectar con el sendero original. En pocas palabras, si corría un poco más, podía llegar a casa en unos 20 minutos. Lo más silenciosamente que pudo, se arrastró boca abajo y por el terraplén al estilo militar, queriendo mantenerse lo más baja posible. Se asomó por encima y desde ahí pudo distinguir la abertura del sendero de salida del bosque a unos 40 metros de distancia. Alexa esperó un momento y escaneó la línea del bosque durante un par de minutos. Sus ojos intentaban distinguir el movimiento, a pesar de que ahora estaba completamente oscuro. No se veía ni se podía escuchar nada, así que se levantó y corrió lo más rápido que pudo a través del campo hasta el sendero. Ella sabía que la puerta por la que había entrado estaba en el campo contiguo, así que la salida no estaba tan lejos, cosa que la puso muy feliz. De repente, a lo lejos, escuchó como el hombre gritaba: «¡Perra de mierda!».
Ese chillido vino desde el otro lado del bosque, y Alexa jura que sus piernas casi cedieron allí mismo. Parece ser que él había estado esperándola. Alexa giró la cabeza y lo vio corriendo a toda velocidad en su dirección. Ella gritó con todas sus fuerzas y, sin importar que las piernas le quemaran, comenzó a correr tan rápido como pudo, mientras las lágrimas cubrían su rostro. Todo lo que podía hacer era correr, aprovechando la ventaja que le sacaba. Cruzó el campo principal y pudo ver la luz de la luna brillando en la puerta de metal de la valla. Su casa estaba a solo 5 minutos. Nunca se había concentrado tanto en algo como en esa puerta en su vida. Ese sujeto era más rápido que ella y se acercaba, gritándole todo el tiempo que iba a cortarle el cuello. Alexa corrió y corrió, empujándose hacia arriba. Abrió la puerta y avanzó por la carretera. Por un segundo pensó que ahora que estaba en la calle, ese sujeto se había detenido, así que se atrevió a mirar hacia atrás y cuando lo hizo, se le paró el corazón. Aunque ya estaban fuera del campo, ese sujeto aún la estaba siguiendo. Alexa comenzó a gritar por ayuda y la gente se asomó de varias casas cercanas. Sin embargo, ella no sabe qué pasó con él, ya que entró corriendo a su casa y tiró la puerta en medio de un ataque de pánico. Ella lloraba descontrolada y simplemente lo único que pudo hacer fue señalar la puerta. Su padre salió corriendo hacia la entrada de la casa mientras su mamá la agarraba y la sostenía. Alexa se desmayó unos segundos después. Resulta que sus padres ya habían llamado a la policía, ya que se preocuparon porque Alexa no aparecía, porque ella había dicho que tan solo saldría una hora más o menos sobre las 7 y para ese momento eran las 12 de la noche. Y a pesar de que la habían estado llamando, ella no contestó su teléfono, el cual ahora estaba roto. Algo muy inusual en ella, según sus padres. Se hizo mucho revuelo, ya que los vecinos los vieron, pero cuando salieron a ayudar, ese sujeto se dio a la huida, internándose de nuevo en el bosque. Llamaron a la policía de nuevo para explicar lo sucedido. Llegaron y Alexa dio una declaración completa. Sus padres, la policía y toda la comunidad estaban horrorizados. Nada de eso pasa ahí en ese pueblo, y es un pueblo muy tranquilo en el que no debería haber nadie tan peligroso cerca. Según cuenta, no ha habido una violación o asesinato reportado, por lo menos en los últimos 100 años. Pero con solo mirarla, era obvio que estaba diciendo la verdad. Estaba cubierta de pies a cabeza de cortes, moretones y empapada y cubierta de barro y sangre. Alexa no va a entrar en detalles de cómo esta experiencia la cambió, ya que es deprimente, pero dirá que lo que más le asusta es que ni siquiera tuvieron a un sospechoso tras todo este suceso. A pesar de que la seguía tan de cerca, no pudo verle la cara. Y cuenta que ese tipo sigue ahí fuera. Y lo peor de todo, la pregunta más espeluznante que se hace es ¿y quién sabe de qué es realmente capaz? Creo que esto es lo que más miedo da, el hecho de que nunca tuvieron ni siquiera un sospechoso ni nada. O sea, perfectamente este tipo podía ser del pueblo, pero nunca lo sabrán, a no ser que algún día ocurra algo que lo pillen, ¿sabéis? A mí me da la sensación de que esta persona es del pueblo, porque si no, ¿cómo se conoce tan bien los bosques, ¿sabéis? Lo cual es aterrador porque imaginaros vivir en un pueblo pequeño, que bueno, había 4.000 habitantes según ha dicho, o sea que no es tan pequeño, pero un sitio donde todo el mundo se conoce y pensar que la persona que a lo mejor está saludando un día es la que te ha estado siguiendo en el bosque y no lo sabes. Esa es la parte más aterradora de esta historia, yo creo. Esta historia tiene como título La pareja más aterradora de Pacific Crest Trail. Esta historia ocurrió en el verano de 2008 cuando su protagonista, un hombre al que llamaremos Benjamin, tenía 18 años. Creció en California y aprendió a temprana edad lo valioso y divertido que puede ser el tiempo al aire libre. Su pasatiempo favorito siempre fue el senderismo, particularmente en áreas que son muy peligrosas o aisladas. Los beneficios para la salud del senderismo eran secundarios a la emoción de caminar por los bordes de acantilados expuestos, estar en territorio de pumas y osos y saber que estaba lejos de cualquier ayuda. Además, Into the Wild se estrenó en otoño de 2007 y Benjamin se enamoró inmediatamente. Into the Wild es una película de aventura biográfica basada en la vida de Christopher McCandless, un hombre que abandonó la vida en la ciudad y se internó en la naturaleza de Alaska. Siendo un estudiante de último año de secundaria, Benjamin apenas podía pasar otra semana viviendo en la casa de sus padres, conservadores y dominantes. Por eso la película le
llegó tanto, ya que exploraba aspectos de la vida en los que Benjamin se veía fuertemente reflejado. Su sentido de la aventura y la inspiración que le dio Into the Wild lo motivaron a caminar la parte de California conocida como Pacific Crest Trail al graduarse y cumplir los 18 años. Aquí nos dice que es importante tener en cuenta que, aunque era joven, él tenía bastante experiencia gracias a las muchas excursiones que hizo con su abuelo y su tiempo en los Boy Scouts. Recorrió gran parte del norte de California sin muchos incidentes, vio serpientes de cascabel y osos negros, experimentó deshidratación en un pequeño descuido, pero aparte de eso fue un viaje tranquilo y agradable. No pasó nada que lo hiciera temer por su vida, pero eso cambiaría rápidamente. Todo se puso extraño en algún lugar del bosque nacional Lassen, en el noreste de California. Benjamin llevaba unas 3 semanas de travesía, estaba cansado y planeando volver a casa pronto, tal vez en una semana más. Durante todo el viaje se mantuvo en contacto con sus padres con ayuda de un teléfono celular, aunque no siempre tenía señal. Un día, a eso de las 3 de la tarde, dio la vuelta en un recodo del sendero solo para ser sorprendido por 2 personas sentadas en una roca. Estaban vestidas casi completamente de blanco, sus rostros estaban sucios, su apariencia desaliñada y el hombre tenía una larga barba descuidada. Ambos tendrían unos 40 años, y no dudaron ni un instante el devolverle la mirada a Benjamin. Benjamin recuerda que, de inmediato, pensó que se parecían mucho a la pareja que secuestró a Elizabeth Smart, un caso muy famoso de Estados Unidos, donde una pareja secuestró y retuvo 9 meses a una activista llamada Elizabeth. Es importante que entendamos que ese encuentro fue muy extraño, ya no solo por cómo lucían, sino porque estaban en medio de la nada. Benjamin llevaba días sin ver a nadie. Explica que la ropa blanca que llevaban estas personas podía tener algo de sentido en este contexto, ya que llevar ropa de este color es muy útil para mitigar un poco el calor del verano en California. Pero la apariencia desaliñada era un poco más preocupante, y en ese punto se planteó si se habían perdido o algo así. Tal vez solo habían abandonado la higiene personal mientras viajaban, cosa que también es bastante normal. Después de que Benjamin les dijera hola, ellos no contestaron nada, y simplemente lo observaron mientras pasaba caminando rápidamente por enfrente. Eso no le pareció tan extraño y lo atribuyó a que eran extranjeros y no sabían qué decir. En fin, aunque tenía experiencia explorando, Benjamin también era un chico de 18 años bastante inocente y no pensó jamás que esas personas pudieran tener alguna mala intención. Siguió su camino y acampó unos cientos de metros del sendero esa noche, como siempre lo hacía. Siguiendo las precauciones contra osos, colgó la comida sobrante que había cocinado esa noche de un árbol a aproximadamente 1,5 metros del suelo. Al recoger el campamento por la mañana, notó que la comida no estaba allí. Inmediatamente pensó que un puma había logrado bajarla de la rama, así que comenzó a buscar huellas. Pero no encontró huellas de pumas alrededor del campamento, sino de botas. 2 pares de botas, exactamente. Inmediatamente, Benjamin recordó a la pareja frente a la que había pasado el día anterior y todo encajó. Empezó a recoger todas sus cosas y se fue de allí de inmediato. Su mente estuvo a 1000 por hora todo el día, sintiendo un miedo profundo al pensar que estuvieran alrededor de su tienda mientras dormía, pero luego los excusó, atribuyendo ese comportamiento a que simplemente tenían hambre. Si hubieran tenido intenciones nefastas, habrían ido por más que la comida. Sin embargo, pasaron varios días para que la mente de Benjamin volviera a estar tranquila. Al menos ya estaba en el trecho final de su travesía. A raíz de ese encuentro, había comenzado a rodear su campamento con palos y latas que lo despertaran en caso de que un intruso o un animal se acercara demasiado al campamento. En el fondo deseaba que éstas nunca sonaran y simplemente las levantaba por la mañana y se las llevaba consigo. Pero una noche se despertó en su tienda de campaña con el sonido de palos crujiendo. Benjamin agarró su cuchillo de caza e intentó relajarse, diciéndose a sí mismo que estaba en medio de la nada y que seguro solo era un ciervo o un jabalí. Pero, por desgracia, se equivocaba. Unos segundos después comenzó a escuchar susurros frenéticos. Era imposible saber de qué dirección venían las voces, pero sin duda eran personas. Estar en la oscuridad rodeado de árboles a varios kilómetros de la población más cercana lo hicieron sentir vulnerable y en peligro. Dudó mucho en gritar, advirtiéndole a esos intrusos que tenía un arma, o sí mantenerse en silencio. Al final, decidió mantenerse callado y conservar la ventaja de la sorpresa, ya que ellos, al parecer, pensaban que seguía dormido. Escuchó pasos rodeando su tienda y estaba listo para acuchillar a quien la abriera, pero, así como así, se acabó. Escuchó los pasos desaparecer en la distancia y no volvió a oír susurros. Él permaneció congelado, despierto en su tienda de campaña hasta el amanecer. Cuando salió al exterior no había nadie, y la única evidencia de que algo había pasado eran las
las huellas de botas alrededor de su tienda. El patrón era el mismo de días atrás. Pasaron varios días más y ahora Benjamin estaba en el bosque nacional Shasta, probablemente a 80 o 120 kilómetros de donde se encontró a la pareja por primera vez. El camino que seguía se convirtió en un hilo de tierra limitado por una pendiente escarpada y una caída de unos 30 metros. Al estar en la ladera de una montaña y por encima del límite de los árboles, podía ver el sendero serpenteando por kilómetros más delante y detrás de él. Se detuvo a tomar agua a la sombra de un árbol que resistía como podía en la orilla del camino y notó a dos excursionistas a kilómetros detrás de él. Eran solo 2 puntos pequeños moviéndose en la distancia, 2 puntos blancos. Inmediatamente dijo en voz alta: «A la mierda, este viaje se acabó». Así que sacó su mapa y buscó la ciudad más cercana, que parecía ser Castela, ubicada en la carretera Internacional 5. El único problema era que estaba a unos 40 kilómetros de distancia, lo que es decir, el viaje sería largo. No tan largo como el que tenía pensado originalmente, pero largo teniendo en cuenta que esa pareja lo venía siguiendo. Avanzó hasta bien entrada la noche, tratando de poner la mayor cantidad de terreno posible entre él y esa espeluznante pareja, y cuando decidió montar el campamento, se alejó lo más posible del sendero para que no pudieran encontrarlo fácilmente. Entró en su tienda y trató de dormir, pero cada pequeño ruido lo mantenía despierto. Después de unas horas en su tienda, escuchó las señales reveladoras de otra mala noche: los pasos, los susurros, los palos otra vez rompiéndose. El sonido viaja lejos en ausencia de otro sonido, y Benjamin supo que estaban cerca, pero no estaba seguro de qué tan cerca estaban. Lo único que de verdad no entendía era de qué manera lo estaban encontrando. No era como si él estuviera dejando migajas de pan por todo el camino. ¿Acaso eran 2 SEALs de la Marina retirados, expertos en rastrear personas? Finalmente una linterna iluminó su tienda, lo iluminó todo y de repente se apagó. Esto ocurrió rápidamente en un par de ocasiones. Harto de la situación, Benjamin abrió el cierre de la tienda y salió con su cuchillo bien apretado en la mano, gritando amenazas en la oscuridad. Amenazas vacías, cabe destacar, ya que cuando escuchó pasos corriendo en su dirección y apenas distinguió una figura acercándose, se dio la vuelta y comenzó a correr como un loco hacia la profundidad del bosque. Toda su vida pensó que se defendería si algo así le ocurría, que su respuesta sería luchar, pero en realidad su cuerpo entró en modo huida y no paró de correr durante los próximos 5 minutos, hasta que tropezó y rodó por una pequeña pendiente, deteniéndose junto a un grupo de árboles. Se metió debajo del tronco de árbol y se quedó quieto. Vio la linterna moviéndose a la distancia, pero afortunadamente no se acercaron. Se quedó debajo de ese árbol durante horas. Estaba seguro de que se habían ido hacía horas, pero de igual forma no se movió. Finalmente los pájaros comenzaron a cantar y supo que el amanecer llegaría pronto. Una vez que salió el sol, Benjamin regresó al campamento, recuperó lo que pudo, pues le habían robado la comida, ropa, el teléfono y otras pertenencias, y luego regresó al sendero y caminó el resto de la distancia hasta Castela, donde el Pacific Crest Trail cruza la Internacional 5. Ya no tenía dinero ni identificación, así que hizo autostop hasta la ciudad de Monte Shasta, y ahí denunció el robo a la policía y habló con el servicio forestal. Lo alojaron en un motel por la noche y sus padres condujeron desde su ciudad natal para recogerlo al día siguiente. Afortunadamente logró salir de esta con vida, pero sin saber qué era lo que realmente querían esa pareja tan extraña. Benjamin y la policía hicieron un seguimiento del caso junto al servicio forestal durante meses y aseguraron que había muchos informes similares de artículos que desaparecían de campamentos y de una pareja sospechosa que siempre vestía de blanco. Sin embargo, no se les pudo identificar ni encontrar de ninguna manera. Tal vez viven ahí, en lo profundo del bosque, y que Benjamin sepa, nunca se supo nada más de esa pareja tan extraña y sospechosa. Pues yo creo que esta pareja vivía en el bosque porque, no sé, me cuadra con el dato que nos ha dado Benjamin de que tenían un aspecto desaliñado, ¿sabéis? Entonces no pueden ser personas que simplemente estaban de paso como estaba Benjamin haciendo una excursión o haciendo senderismo, sino que sí, en efecto vivían en el bosque. Aparte, el hombre tenía como la barba muy larga, dicho. Que a ver, esto no quiere decir, no tiene por qué significar que porque viva en el bosque tenga la barba larga o al revés. Por tener la barba larga por vivir en el bosque. Perfectamente hay gente que tiene barba larga en la ciudad, ¿no? Pero con los datos de su apariencia desaliñada y todo, no sé, la verdad que da bastante indicio de que vivían en lo profundo del bosque. Lo que no logro entender es lo de la ropa blanca. ¿Por qué llevaban ropa blanca? Esto es mucho suponer, pero lo único que se me viene a la cabeza es que
sean como una especie de secta o algo así. Aunque claro, siendo una pareja, una secta de dos, no sé, pero no sería la primera vez porque siempre se han escuchado casos de sectas en los bosques y llevar la ropa blanca pues seguramente sea por eso. Algo que me hace pensar que también vivían en el bosque es que creo que su manera de subsistir o mejor dicho sobrevivir es exactamente esto: ir a tiendas de campañas de excursionistas y robarle pertenencias y sobre todo comida. Aparte de cazar, que supongo que cazarán y todo eso, pues ¿qué hay más fácil que cazar? Pues robar comida a gente que está de paso por ahí, ¿no? No sé, son teorías mías y decidme vosotros qué pensáis. El siguiente relato tiene como título Encuentro extraño en las tierras altas de Escocia. Esta historia le sucedió a una chica a la que llamaremos Mary, cuando ella y su amiga Davina tenían 23 años. Por aquel entonces estudiaban en ciudades diferentes, pero se reunían cada poco tiempo para pasar unos cuantos días juntas. De pequeñas, sus familias solían ir de excursión y acampar todos los años. Durante el instituto y la universidad, Davina y Mary mantuvieron la tradición, recorriendo tramos de la ruta West Highland Way. Eran 150 kilómetros de camino en medio de la naturaleza, perfecto para explorar, divertirse y ponerse al día. Solían hacerlo a principios de verano, pero el año en el que sucedió esto, estaban tan agobiadas por el trabajo, los exámenes y demás, que no pudieron tomarse ni un día libre. Para cuando ambas tuvieron suficientes días libres para pasar un tiempo acampando, era octubre. Mary dudó seriamente en si ir directamente a las Highlands a esas alturas del año, mediados de otoño, con todo el frío que haría y la lluvia, y le propuso a su amiga planes diferentes, como ir a un hotel o alquilar un Airbnb y hacer pijamadas. Pero Davina se rió de ella y le dijo que se animara y dejara de preocuparse tanto. Ese sería un cambio interesante de la rutina y el cambio de clima les permitiría disfrutar de paisajes distintos, aunque estuvieran recorriendo la misma ruta de siempre. Ganarle una discusión a Davina era muy difícil, así que, al final, se encontraron en una estación de tren a mitad de camino y se propusieron una caminata de 3 días. Si debe ser sincera, Mary admite que empezó a estar muy emocionada. Tuvieron que prepararse mucho más de lo habitual, pero la idea de que verían otra cara de las tierras altas de Escocia la entusiasmó pese a que sabía que todo sería complicado. Además, gran parte de la razón por la que cedió a ese viaje es porque quiere mucho a Davina y la extraña cuando están separadas. El reencuentro fue conmovedor. Davina estaba cubierta por un impermeable morado y apenas vio a Mary, soltó su mochila y corrió para abrazarla. Empezaron a caminar, charlando sobre la vida y haciéndose bromas. Ese año Davina hizo sus primeras prácticas ya que estaba estudiando medicina y por eso no pudo pedir vacaciones. Mary por su lado acababa de volver a la universidad y estaba intentando encontrar un apartamento propio ya que había tenido pésimas experiencias con los compañeros de piso que había tenido. En fin, conversaron de todo un poco durante horas mientras avanzaban por el sendero. Estaban pasándolo bien, pero conscientes de que si hubieran sido cualquier otra persona, lo estaría pasando fatal. El tiempo en Escocia es una mierda, según palabras de Mary, y no sabe si alguien ha estado ahí, en otoño o invierno, pero, spoiler, es horrible, sobre todo a finales de año. Anochece sobre las 4 o 5 de la tarde y llueve a cántaros todo el día, salvo los días que está nublado y deprimente. A veces nieva, o peor aún, nieva con lluvia, lo que trae consigo lo peor de ambos mundos. Incluso tiene una palabra en escocés para describir ese clima turbio: Drage, que literalmente significa oscuro. No se ve nada y la gente se deprime. Ese primer día estaba lloviendo a cántaros y aunque ambas estaban en muy buena forma y tenían experiencia en senderismo, se dieron por vencidas. Cuando se encontraron en la estación eran las 10 de la mañana y no se acordaron de que oscurecería temprano. Así que para cuando se puso el sol, solo habían llegado a la mitad del lugar donde solían parar. Davina intentó avanzar un poco más, pero Mary se hartó y le dijo que no tenía ganas de seguir y que estaba bien que durmieran en la naturaleza, y no en una zona de acampada. Bueno, Davina asegura que las palabras exactas que Mary usó fueron: arma la maldita tienda de campaña, estoy empapada, no me importa una mierda dónde pasemos la noche. Sea como fuese, armaron la tienda de campaña en el primer tramo plano que encontraron, luchando en la oscuridad, y se metieron como pudieron. A la mañana siguiente se despertaron por el sonido del agua corriendo cerca. Apenas salir de la carpa descubrieron que habían montado la tienda en la ciénaga a unos 60 centímetros del arroyo, y que todo lo que dejaron afuera de la tienda estaba empapado. Se encontraban a kilómetros de la siguiente estación de tren, así que furiosas, recogieron sus cosas y siguieron adelante. Lo comentaron un poco, y Mary se
se quejó un poco más, pero al final no perdieron el buen ánimo y decidieron ir a una cabaña pública que sabían que estaba cerca. Para quien no sepa a qué se refiere ella con cabaña, es básicamente el nombre que reciben algunos cobertizos abiertos donde se puede hacer un fuego, cocinar, pasar la noche con otros excursionistas, conocer gente y, lo más importante, no tener que preocuparte por poner tu tienda junto a un arroyo. Además, es gratis, así que no te cobran los precios de los hoteles para turistas. Aceleraron mucho el paso y no se detuvieron a comer ni a nada, ya que la comida también se había mojado. Salieron más o menos a las 8 de la mañana y llegaron a las 3 de la tarde, pocas horas antes de que se pusiera el sol nuevamente. La cabaña estaba oscura y un poco sucia, pero no había nadie más allí, así que se sintieron bastante bien gracias a eso. Había un poco de leña seca guardada en un depósito, así que pudieron encender un fuego para poder secar todas sus cosas y entrar en calor. También cocinaron algo caliente, lo que les subió mucho el ánimo, sobre todo a Mayri, que no dejaba de quejarse que aquello había sido una mala idea y que podían estar viendo una película y comiendo snacks en ese momento en su casa, cosa de la que estoy muy de acuerdo. Qué necesidad de meterte en estos fregados, la verdad. Si lo que queríais era pasar tiempo juntas, pues no sé, perfectamente podríais haberlo hecho en casa y no irte a mitad de la montaña o el bosque a empaparte y a, no sé, y a ponerte en problemas voluntariamente. Pero bueno, supongo que se dejaron llevar por la emoción y por la tradición de que siempre hacían eso, ¿no? Pero en situaciones así, pues creo que lo mejor es quedarse en casa o, no sé, hacer un plan un poco menos problemático, ¿no? Volviendo a la historia, cuando terminaron de cenar y de jugar a las cartas a la luz de la fogata, se fueron a dormir. Estaban exhaustas y estaban muy felices de estar en un lugar seco. Se metieron en sus sacos y se quedaron dormidas de inmediato. En medio de la noche, Davina despertó a Mayri en medio de una convulsión. Es un problema médico que tiene desde pequeña, así que no es poca cosa, pero tampoco era algo que no pasara a menudo. Mayri no tenía que llamar a la ambulancia ni nada. Sabía que se le pasaría sola. Simplemente salió de su saco de dormir, le quitó el suyo para que no se hiciera daño, la acolchó un poco con su forro polar y la vigiló. Se recuperó al cabo de un minuto y se quedó tumbada, aún inconsciente. En ese momento Mayri levantó la vista y vio que en el rato que durmieron, alguien más había entrado en la cabaña. Había un saco de dormir rojo oscuro en un rincón y una mochila. Sin duda, el ataque de Davina había despertado a quien quiera que estuviera allí. En efecto, un hombre se dirigía hacia ellas. En un primer momento parecía bastante amable y realmente preocupado por ellas. Apenas llegar, preguntó: ¿necesitan ayuda? A todas estas, Mayri no tuvo tiempo de mirarlo bien porque estaba haciendo malabares entre asegurarse de que Davina estuviera bien y de que este hombre no llamara a rescate o algo así, ya que en serio no era necesario y hubiese sido una molestia para ambas. Sin mencionar que Davina odia pedirle ayuda a los guardaparques. Por eso empezó a explicarle que no pasaba nada, que era algo normal y que ella estaba medicada, solo tenían que dejar que se le pasara. En ese momento el hombre empezó a ayudarlas, no de una forma que alertara a Mayri de inmediato, sino de una forma molesta. Intentó ponerla en una posición de recuperación, cosa que Mayri ya había hecho, y aunque le dijo en varias ocasiones que la conocía desde los 5 años y que sabía lo que tenía que hacer y lo que estaba haciendo, ese hombre no le hizo caso, mientras insistía en que podía llevarla cargada hasta el puesto de guardabosques. En ese momento Mayri comenzó a ponerse algo nerviosa. Notó que ese hombre respiraba con dificultad y olía un poco a moho. Al final, Mayri tomó fuerza para decirle que se apartara un poco y les diera espacio. En ese momento el sujeto le sonrió, lo cual a ella le pareció raro e inquietante. Se tomó el tiempo para analizarlo y tenía una pinta rara. Barba enorme, ropa sucia, dientes amarillentos y un acento raro. Algo escocés, pero también algo más, como si viviera en la montaña. Pensó que quizás era un petrolero o algo así, que había salido a explorar. Ella cuenta que conoció a algunos hombres así en Aberdeen, y parecía encajar. Tenía los ojos muy oscuros y la cara tan pálida que hacía parecer a Mayri bronceada, aunque fuera una pelirroja escocesa. Ese hombre se acercó de nuevo para mirar a Davina y entonces Mayri le dijo con más firmeza que lo tenía todo manejado y que no necesitaba ayuda. Por un segundo sintió que estaba siendo un poco cruel con alguien que solo quería ayudar, pero estaba empezando a estresarse, ya que ese hombre parecía muy extraño y Davina llevaba una eternidad inconsciente. Ya habían pasado casi 15 minutos desde que a Davina se le pasaron las convulsiones y no despertaba, lo cual empezaba a ser un poco raro. Normalmente tardaba solo 5 minutos. Además, Mayri notó que tenía los ojos abiertos, lo cual no es raro como tal, pero estaba casi segura de que los tenía cerrados cuando empezaron las convulsiones
convulsiones. Fue entonces cuando Mary, al fin, notó que Davina no estaba inconsciente, sino que fingía estarlo, y la estaba mirando fijamente. Davina le susurró su nombre muy bajito, apenas moviendo los labios y haciendo un esfuerzo por no parpadear, antes de volver a susurrarle: no reacciones. Mary no sabía qué estaba pasando, pero tenía tanto miedo que simplemente hizo lo que Davina le decía. De pronto ella recordó que la misma Davina le dijo una vez que tuvo un paciente que decía tonterías después de un ataque, como si estuviera alucinando, así que una parte de Mary pensó que quizás estaba pasando lo mismo, y sin embargo, una parte de ella sabía que no era lo que realmente sucedía. Davina no estaba alucinando, y su mirada estaba fija encima del hombro de Mary. En ese momento, ella se dio cuenta de algo aterrador. ¿Dónde estaba el hombre del saco rojo? Mary intentó girarse lentamente para buscarlo, pero Davina le apretó la mano para que no se moviera. La apretó realmente fuerte, transmitiéndole en el proceso la gravedad del asunto. Mary se quedó paralizada, mirándola fijamente y manteniendo la voz a un volumen normal. No sabía qué más hacer, así que siguió hablándole como si no estuviera pasando nada extraño, diciendo cosas como: Davina, soy yo, ¿me oyes? Y todo eso. Entonces los ojos de Davina volvieron sobre Mary y le volvió a susurrar que, básicamente, le pidiera ayuda a ese hombre extraño. Fue un susurro muy bajo, casi inentendible, pero de alguna forma logró comprenderla. No entendía por qué Davina quería hacer eso, pero de todas formas lo hizo. Davina le soltó la mano y Mary se dio la vuelta lentamente. Ahí entendió lo que su amiga estaba viendo. El hombre del saco de dormir rojo seguía detrás de ellas, de pie, a pocos metros, observándolas y sonriéndoles, solo que ahora tenía algo en la mano debajo de la chaqueta. Mary no sabía qué más hacer, así que se apartó a unos centímetros de Davina y lo miró directamente a los ojos, intentando no perder el control ante esa mirada espeluznante, antes de decirle: hola. Disculpa, amigo, ¿me puedes ayudar? No se despierta. Tengo mucho miedo. Ni siquiera se mueve. En todo momento, Mary sintió cómo le temblaba la voz. No logró fingir casi nada, aunque puede que eso hiciera más convincente su actuación de estar preocupada por su amiga. Mientras lo veía ponerse de pie, ella recordó que, cuando la estaba ayudando, no dejaba de intentar tocarle el pelo y cosas así que, presa del pánico, le preguntó a ese sujeto si podía apartarle el pelo de la cara para comprobar si respiraba. Mary lo piensa ahora y no sabe por qué le pidió eso, pero ha leído demasiadas novelas policíacas y asumió que sería una cuestión de psicología. Quizás le gustaba que fuera vulnerable. Da igual. Funcionó. Se agachó muy despacio al otro lado de Davina y puso su enorme mano en el pelo de ella, con una sonrisa enorme. Ambas podían oír su respiración y les dio un susto de muerte cuando se acercó y dijo: vas a ser mi favorita. Davina tenía los ojos cerrados, pero estaba bien consciente, así que tomó la mano de Mary con firmeza y la apretó, no como diciendo tranquila, no pasa nada, sino con fuerza, como un tienes que estar preparada. Y tras eso apretó la mano de Mary como simulando una cuenta atrás en silencio, gesticulando. 3, luego 2, luego 1. Y al 1 abrió los ojos y se lanzaron hacia él al mismo tiempo, dispuestas a luchar o a morir contra ese aterrador y extraño sujeto. Davina le dio un puñetazo en la garganta y desde donde Mary estaba sentada pudo darle un rodillazo de lleno en la ingle. Davina se le echó encima con tanta fuerza que lo tumbó sobre el piso de la cabaña y Mary le arrebató de la mano lo que ocultaba en la chaqueta, un rollo de paracord, cuerda para acampar, que seguro planeaba usar contra ellas dos. Obviamente ese sujeto no se iba a rendir sin luchar, pero afortunadamente no pudo contra ambas. Sí, eran más pequeñas que él, pero lo que ese gigante no esperaba es que ambas tuvieran un espíritu aguerrido y mucha adrenalina de su lado. Le dieron la paliza de su vida, dándole codazos y rodillazos en la cara y en la ingle hasta que al fin dejó de resistirse y lograron amarrarlo. Tomaron sus cosas y salieron de la cabaña lo más rápido posible y luego hicieron algo que Mary nunca pensó que vería hacer a Davina, una montañera experimentada y orgullosa: llamar a rescate en la montaña. Llegaron una hora después y las ayudaron a llegar al pueblo más cercano. Al hombre se lo llevaron mientras ella daba su declaración completa a la policía. Era una situación un poco complicada, ya que el posible agresor terminó siendo el agredido, pero después de revisar el historial de ese hombre, el peso de la palabra de las chicas aumentó bastante. Aquel era su tercer arresto por un intento de asalto y acoso. En pocas palabras, ese sujeto era una verdadera basura. Por desgracia, la justicia también es una basura en muchas ocasiones, y unos meses después ambas descubrieron que lo habían dejado en libertad.
Según la policía, él no les hizo nada y no tenían pruebas suficientes para vincularlo con otras agresiones sexuales en la zona. Vamos, lo típico. La justicia debe esperar a que hayan víctimas para hacer algo contra los agresores, incluso cuando resulta evidente que ese tipo está muy mal de la cabeza. Lo peor de todo, para Mayri, es que probablemente no haya tantas chicas en el camino que no tengan tanta suerte ni fuerza para resistirse como ella. De hecho, si Davina no lo hubiera descubierto guardándose el paracord en la chaqueta, las habría atacado mientras volvían a dormirse. La historia termina con estas palabras: hombre del saco de dormir rojo, no nos volvamos a encontrar jamás. Es una historia muy interesante por todo lo que ha contado, pero yo con lo que más me quedo es con la frase que es muy cierta, que hasta que no haya víctimas no se puede hacer nada. Claro que yo por una parte entiendo entiendo entre comillas, realmente no lo entiendo, pero puedo llegar a razonar que si él no les hizo nada, pues bueno, lo tengan que soltar. Pero claro, no es una persona limpia, ¿sabes? Es una persona con antecedentes y encima de acoso y agresión. O sea, la verdad es que es una situación complicada, pero lo que está claro es que en muchas ocasiones muchas cosas ocurren por la ineptitud y la negligencia policial o de la justicia. Porque siendo un hombre con antecedentes que, a pesar de que no les haya hecho nada, porque no le dio tiempo básicamente, porque de tener tiempo seguro que las habría secuestrado, es un hombre que tiene antecedentes y se sabe que su intención era hacerles algo horrible. Pero es lo que os digo, es una situación complicada, ya que él no haberle dado tiempo a hacer nada, pues no pudieron, presentar cargos contra este hombre, ¿no? Pero de todas formas yo creo que debería haber ido a la cárcel, por el simple hecho de tener ya antecedentes y de que ellas vieron que él tenía en la mano escondido una cuerda. O sea, no es una prueba directa, pero a la vez sí. Pero bueno, como la justicia es complicada y tiene muchos vacíos legales en temas así, pues desafortunadamente lo volvieron a soltar hasta que vuelva a pasar algo. ¿Qué es lo que ha dicho? Hasta que no hay víctimas, no, la justicia no hace nada. De verdad, qué triste. La siguiente historia se titula ¿Quién estaba intentando entrar a mi habitación? La siguiente historia tiene como protagonista a una chica llamada Kania. Es originaria de Tailandia y antes de comenzar su relato necesita dar un mínimo contexto de su país. Sucede que en Tailandia es bastante peligroso para una chica emprender aventuras en solitario, aunque afortunadamente también hay algunos estados que son relativamente seguros en su país. Gracias a este pequeño margen de seguridad, ella se permitía hacer pequeños viajes cuando tenía algo de tiempo libre de su trabajo. Su país es realmente hermoso y no valía la pena dejar de conocerlo por el miedo. Al menos eso pensaba. Ahora, nos encontramos en el año 2019. Había sido un año difícil para Kania, con problemas en el trabajo, problemas con su pareja y problemas en los hombros por una lesión en el gimnasio. Por fortuna, en octubre comenzó a sentirse bastante mejor y decidió que se merecía un viaje en solitario por su cumpleaños. Contactó con unos amigos de su época universitaria y decidió ir a un pueblito del sur, donde aún vivían un par de ellos. A todas estas, el hermano de Kania la ayudó a convencer a su sobreprotectora madre para que la dejara irse, pues ya había estado en ese pueblito antes. No era sencillo, por la ya mencionada fama de que Tailandia es peligrosa y más para mujeres solas. Por eso, para tranquilizarla, Kania intentó comprar gas pimienta. Por desgracia, no encontró. Así que un desodorante en spray y una navaja tendrían que bastarle como método de defensa. El viaje de ida fue bastante tranquilo y Kania decidió quedarse en el pueblo de sus amigos durante unos 5 días. Reservó una habitación en una casa de huéspedes para no incomodar a la familia de sus amigos y pasar tiempo con ellos sin tener que sacrificar su espacio. Realmente ellos la invitaron a quedarse en casa, pero ella también quería tener algo de privacidad, dormir sin nadie cerca, bañarse sin preocuparse de que alguien necesitara el baño y todo eso. Por eso eligió una casa de huéspedes que le recomendó uno de sus amigos, a quien llamaremos Chris. Ahora, os voy a contar algo más sobre este pueblo que Kania visitó. En resumen, es un paraíso hippie. Todos son extremadamente amables y cálidos y reciben turistas de todo el mundo, demostrando una parte más estereotipada de cómo son los
tailandeses. Sin embargo, todo parecía agradable y se sentía cierta seguridad en el pueblo. Al llegar a la habitación, Kanya se puso un poco paranoica porque parecía un poco lúgubre y muy diferente de cómo era la habitación en las fotos que vio. La cama estaba desordenada, 2 de las 4 luces no encendían, las ventanas no tenían cortinas para darle más privacidad y ni qué hablar de la seguridad. El pestillo de la puerta apenas funcionaba y si se hacía un poco de fuerza podía abrirse sin introducir incluso la llave. Así que llamó a la recepción para quejarse de todo esto y aunque arreglaron la cama y cambiaron los bombillos, la puerta no tenía remedio. La primera noche fue un poco inquietante, pero no pasó nada. Al día siguiente era el cumpleaños de Kanya, así que ella y sus amigos alquilaron bicicletas y salieron a explorar el pueblo. Comieron y disfrutaron de la piscina de la casa de huéspedes. Sin embargo, sus amigos tuvieron que irse de emergencia, así que se quedó sola el resto del día. Al verla sola, el dueño, un hombre de mediana edad, la saludó cordialmente y se ofreció a mostrarle el lugar. Conversaron un rato y realmente el hombre era una compañía agradable. No demostró en ningún momento ser alguien sospechoso ni aterrador. Ella no lo ha mencionado, pero la casa de huéspedes que alquiló estaba apartada, a las afueras del pueblo. Tenía un hermoso campo abierto y se sentía el contacto con la naturaleza. El lugar tenía cabañas grandes a un lado y una hilera de cabañas pequeñas al otro. El dueño se disculpó con ella por el malentendido de la habitación en el edificio grande y la invitó a tomar una de las cabañas pequeñas, sin ningún cargo adicional. Ella decidió aceptar el gesto del dueño y tomó la habitación del fondo, la cual era la última. Intercambiaron números y Kanya se mudó de inmediato. Estaba tan cansada que se tiró en la cama y no puso atención a la habitación. Al día siguiente, luego de pasear por la mañana en los alrededores, Kanya almorzó con el dueño. Este le contó la historia del lugar y un poco sobre él, y ahí recién ella se dio cuenta de que su amigo Chris nunca le habló de ese amable caballero. Dijo 1000 maravillas acerca de esa casa de huéspedes, pero nada acerca de este hombre. Ella intentó analizarlo para buscar alguna señal de alarma, pero la verdad solo parecía un agradable sujeto. Después de comer, Kanya se fue a un bar que estaba justo detrás de la casa de huéspedes y ahí se encontró, mejor dicho, se reencontró con Chris y algunos lugareños que ella ya conocía de un viaje anterior. Junto a ellos había algunas personas de la ciudad de Kanya y conectaron al instante. Antes de darse cuenta, estaba pasando el rato con ellos. Al anochecer volvieron a la casa de huéspedes para relajarse, cuando el dueño les dijo que estaba planeando una fogata con algunos de sus invitados y amigos que estaban sentados en otra mesa. Pasó una hora mientras jugaban cartas y bebían, pero esos tipos no parecían tener ganas de una fogata y pronto se fueron del lugar. Como el dueño ya lo había preparado todo, Kanya, Chris y los otros dos decidieron pasar un rato con el dueño junto a la chimenea. Estuvieron todos sentados y charlando hasta la medianoche, cuando Chris se fue y los otros 2 chicos decidieron irse a sus habitaciones, ya que se irían temprano por la mañana a una excursión. Kanya le dijo al dueño que ella también volvería a su cabaña, y aunque él intentó convencerla de que se quedara un rato más, la verdad es que no quería estar sola con él. Cuando fue a su habitación, ahora sí pudo detallar la habitación, detalles que no había prestado atención la noche anterior porque estaba muy cansada. Esta puerta, a diferencia de la primera, sí tenía cerradura. De hecho, contaba con 5, pero solo 2 funcionaban. Así que pensó que, bueno, era mejor que nada. Así que las cerró y se dio cuenta de que, a diferencia de la primera habitación, sí habían cortinas, pero estaban hechas con retazos de tela fina, lo que significaba que cualquiera podía mirar dentro y verlo todo. Fue al baño a cambiarse y a asearse, y en cuanto salió y empezó a guardar sus cosas en la mochila, escuchó que alguien susurraba su nombre 2 veces. El corazón le dio un vuelco y se quedó paralizado unos segundos. Decidió ignorarlo y apagó todas las luces rápidamente. Antes de acostarse, decidió dejar la papelera justo delante de la puerta, apoyada sobre ella de manera diagonal para que, si alguien intentaba abrirla, hiciera ruido y se cayera. Sacó su desodorante y su cuchillo, los dejó junto a la cama y se acostó a dormir. Sin embargo, no se quedó dormida de inmediato y no dejó de mirar las 2 ventanas laterales para ver si había alguien afuera. Después de una media hora, la puerta metálica empezó a vibrar violentamente, como si alguien intentara abrirla a la fuerza. Al instante, ella se levantó y agarró el cuchillo y el desodorante. Se le secó la boca y el corazón empezó a latirle con fuerza. No sabía si gritar porque, que ella supiera, solo había otra chica cerca, alojada en la habitación del frente, y no era mucho lo que ella podía hacer. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta dejó de temblar y ella se desplomó en la cama. Miró fijamente las ventanas para ver si pasaba alguien, pero no pasó nadie. Meditó durante un rato qué podía haber sido. Quizás pudo haber sido el viento, pero como las cortinas no se habían movido ni un ápice,
aunque las ventanas estaban entreabiertas, tenía que ser una persona. Ella estaba asustada, pero el cansancio del día la venció, así que se quedó dormida sin darse cuenta. Se despertó sobre las 6 de la mañana y vio que ya casi amanecía. Cerró los ojos e intentó volver a dormirse, cuando empezó a ocurrir de nuevo. Frenéticamente se levantó de la cama de golpe, lista para atacar. Pero, una vez más, se detuvo a los pocos minutos. No entendía qué estaba pasando y, o si acaso, era real. ¿Acaso estaba pasando? Se acercó a la puerta y todo quedó confirmado. El cubo de basura estaba volcado junto a la puerta, por lo que, en efecto, alguien la había intentado abrir. Sin saber qué otra cosa hacer, decidió volver a dormirse y, al salir de la habitación más tarde cuando se despertó, intentó interpretar la expresión del dueño, que estaba relajándose frente a la piscina, y la saludó con una sonrisa. ¿Acaso había sido él? La verdad era difícil saberlo, y aunque ella intentó leerlo, es decir, leer el lenguaje corporal de este hombre, el sujeto no parecía más que una persona amable. Lo que más le preocupaba a Kania era tener que pasar más noches en esa habitación, pero decidió no dejar que ese pensamiento le arruinara el día y salió con sus 2 nuevos amigos a hacer una caminata y luego a ver la puesta de sol desde la cima de una colina, donde todos los lugareños se reunían para tocar música por la noche, incluido el dueño. Ella y los 2 chicos fueron a otro sitio después de eso y sobre las 10 de la noche decidieron volver a la casa de huéspedes para cenar. Bueno, cuando se estaban acercando al hotel, Kania recibió un mensaje del dueño preguntándole dónde estaba. Ella no le dio mucha importancia, asumiendo que lo hacía porque era tarde y probablemente se preguntaba si estaría a salvo. Kania no respondió ya que estaban a punto de llegar. Cuando se sentaron en el restaurante, el dueño se las acercó y antes de que ella pudiera decir nada, él le dijo que estaba a punto de escribirle y le mostró el borrador del mensaje que decía: «Estaba pensando en ti». Ella no supo qué significaba eso, así que lo miró a la cara intentando interpretarlo y se dio cuenta de que él también intentaba hacer lo mismo. A Kania se le erizaron los vellos de la nuca, pues supo al instante que era él y no otra persona a la que intentó entrar en su habitación. Decidió actuar con normalidad y simplemente sonrió antes de explicarle dónde estuviera. Se quedaron en el restaurante un rato más, conocieron a un par de personas, comieron, fumaron un rato y sobre las 11:30 los chicos decidieron irse a sus habitaciones. En ese momento Kania se levantó y dijo que también iría a su habitación. El dueño miró la hora y preguntó por qué se iba a dormir tan temprano. Ella se sintió tentada a decir que no pudo dormir bien, ya que alguien estuvo intentando abrirle la puerta por la madrugada, pero se contuvo con todas sus fuerzas y le dijo que estaba muy cansada de tanto caminar y que quería madrugar. Él, por supuesto, no insistió más, ya que había más gente alrededor. Kania regresó a la habitación, llena de anticipación y temor, pero por suerte no pasó nada esa noche. Al día siguiente hizo el checkout y esta vez aceptó la invitación de Chris de quedarse en su casa, aunque fuese una sola noche. Pasó su último día explorando el pueblo y en general fue un viaje muy agradable y divertido. Pero lo cierto es que no quería volver a quedarse sola con el dueño y encontrarse con él de nuevo. Por eso ignoró todos sus mensajes y sus invitaciones a pasar un rato en la casa de huéspedes, aunque ya no tuviera habitación allí. A día de hoy, Kania todavía no tiene ni idea de si era el dueño, algún ayudante o sus amigos los que le hicieron esa broma tan pesada. Todo apunta a que fue el dueño, pero ella no tiene ninguna prueba más allá de su amabilidad exagerada. Al final, su historia termina con este mensaje: «Quien quiera que intentara entrar a la fuerza por mi puerta, no sé qué intención tenías, pero mejor no nos veamos nunca más». Pues bueno, yo creo que las sospechas de Kania están más que claras, y más que justificadas, mejor dicho, porque ¿quién iba a ser si no? O sea, el tipo mostró un interés exagerado por ella, incluso escribiéndole. O sea, vosotros os imagináis yendo a un hostal rural, a un campo apartado, o lo que sea, a un general, a un hotel pequeño, ¿no? Digamos, y que el dueño... Sí, que ella cuenta que se llevó bien con él, ¿no? En plan, hablaron y tal, y se llevó bien con él y por lo que fuera pues se dieron sus números y tal. Pero os imagináis ir a un sitio en el que os hospedáis unos días o lo que sea y que el dueño te esté preguntando un día que tú te vas de excursión, el dueño te esté preguntando dónde estás, que es su madre, para estar preguntándole eso. O sea, no tiene sentido, no es lógico, al menos desde mi punto de vista. Entonces, ese exagerado interés que él tenía hacia ella, yo creo que deja más que claro que el que intentaba abrir la puerta era él. Es que ¿quién más podía ser si no? A lo mejor podía ser otra persona y Kania no nos ha contado algún detalle se le habrá escapado, pero no tiene sentido. Nos ha contado su historia tal cual, entonces no hay más opción que sea él, la verdad. En cuanto a las intenciones que tenía, pues no lo sé. No sé qué intenciones tendría, pero lo que sí sé es que afortunadamente en la primera habitación en la que estuvo,
que no había pestillo. Afortunadamente en esa habitación no intentaron entrar tan exageradamente como en la segunda, en la que sí tenía pestillo, porque de ser así, pues habría entrado y a saber qué le habrían hecho. Algo que también me descoloca, porque fue el mismo dueño el que le ofreció la habitación con pestillo. O sea, entonces es como, vale, si era el dueño pensaría, quiero entrar en su habitación sin que ella se dé cuenta, pero le voy a dar una habitación donde se pueda encerrar, ¿sabes? Es un poco todo ilógico a la vez, no sé. Pero sí, sin duda era el dueño. ¿Quién más podía ser? La siguiente historia tiene como título Casi me secuestran. Esta historia pasó hace mucho tiempo, cuando su protagonista, Anaís, estaba en primaria. Tenía tal vez unos 8 o 9 años y vivía en un bonito barrio de clase media en el este de los Estados Unidos. Una de sus mejores amigas, Tiana, vivía cruzando la calle en diagonal, es decir, una casa más abajo, así que solía pasar las tardes en su casa después del colegio. Sus madres se conocían y siempre se llamaban para avisar dónde estaban. Y cuando Anaís se iba, la madre de Tiana llamaba de inmediato a la madre de Anaís, a quien llamaremos Lucía, para avisarle que iba en camino. Cruzar la calle de una casa a otra no le tomaba a Anaís más que un minuto, pero aún así, Lucía siempre salía al porche para recibirla, o al menos le abría la puerta principal y la veía desde la ventana. Era una costumbre para las dos, pero una tarde esto cambió. Anaís empezó a fijarse en un coche rojo destartalado que pasaba casi todas las noches mientras ella cruzaba la calle corriendo. Ella siempre volvía a casa justo al anochecer, probablemente sobre las 7 de la noche, y ese auto comenzó a estar ahí siempre, pasando lentísimo. El límite de velocidad era de 40 km por hora, pero ese coche fácilmente iba a unos 10. Una noche cualquiera de verano, al irse quizás de casa de Tiana, un poco más tarde de lo habitual, Anaís salió por la puerta lateral justo cuando el coche estaba a punto de pasar frente a la casa. Ella supone que debió verla salir, pues de pronto ese coche se detuvo en la calle y retrocedió cuando ella se acercó a la acera. Bajó la ventanilla justo cuando ella se acercó y Anaís pudo ver al conductor. Era una mujer de pelo corto castaño rojizo y gafas de montura azul que le sonreía dulcemente. Se le quedó mirando un instante antes de hablarle en voz baja. «Hola, cariño, es un poco tarde para que estés fuera, ¿verdad?» «No, mamá me deja. Solo voy caminando a casa», respondió Anaís inocentemente, olvidando la regla de su madre de nunca, jamás hablar con extraños y mucho menos si estos van en coche. «Madre mía, qué tonta es tu madre. Hay un montón de gente mala por ahí a altas horas de la noche. ¿Dónde vives, cariño? Te llevo». En ese momento Lucía, que no era para nada tonta, salió corriendo de la puerta y gritó «Déjala en paz», mientras corría hacia el coche. La mujer perdió su buen humor y Anaís la escuchó murmurar una palabra, posiblemente «joder», mientras pisaba el acelerador a fondo y salía a mucha más velocidad del límite permitido en esa calle. Y ni siquiera se detuvo en la señal de stop más cercana, simplemente la atravesó para escapar. Esa noche Anaís recibió un buen sermón, pero también muchos abrazos fuertes de parte de sus padres. Su madre agradeció a Dios de que nunca se le quitó la costumbre de mirar por la puerta para ver cómo estaba su hija mientras llegaba a casa, en lugar de dejarla volver a casa sola. Esa mujer podría haberla llevado a la fuerza y nadie se hubiera enterado. En cuanto a la policía, Anaís, por desgracia, no recuerda si Lucía los llamó, pero lo cierto es que nunca interactuó con ningún agente, así que es fácil suponer que no lo hicieron. Aunque eso sí, la historia no termina aquí. Como a la mayoría de los niños pequeños, a Anaís le encantaba la idea de montar puestos de limonada como hacían en las caricaturas. Eso sí, con la diferencia de que ella también disfrutaba haciendo y horneando pasteles, brownies y galletas y vendiéndolos en su puesto. Unas 2 semanas después del incidente anterior, un hermoso sábado soleado, Lucía ayudó a Anaís con la repostería, la limonada y juntas montaron el letrero en el jardín delantero. Lucía había estado paranoica desde el incidente anterior y con buenas razones, y no dejaba de vigilar a su hija en todo momento. Y esta vez no fue diferente. Se quedó afuera con Anaís mientras vendían sus delicias a los vecinos y transeúntes. Por un momento Lucía tuvo que correr al baño y obviamente sería un dolor de cabeza desmontarlo todo y meterlo dentro mientras ella iba, y luego sacarlo y volver a montarlo. Por eso pensó que Anaís estaría bien unos minutos, considerando que era media tarde y que los depredadores no suelen ser tan tontos como para acechar a una niña a plena luz del día en medio de un barrio residencial de clase media, ¿no?
Bueno, Lucía dejó sola a Anaïs varios minutos mientras iba al baño y por algo de picar a la cocina. En total no estuvo lejos más de 10 minutos cuando una cara conocida apareció a los 8 minutos, de entre unos arbustos calle abajo. Anaïs no la había visto a lo lejos, estaba bien escondida. Recién se dio cuenta de esa mujer cuando se levantó de detrás de unos arbustos, sacudiéndose el polvo, antes de empezar a caminar hacia el puesto de Anaïs y caminar hacia ella. Llevaba ropa elegante y sofisticada, como si fuera una oficinista, pero con ropa muy cara y colorida. Esa ropa desentonaba mucho con lo destartalado que era el coche en el que evidentemente intentó secuestrar a Anaïs, pero eso sí, tenía la misma sonrisa amable y carismática, y también un gesto amable y tranquilizador. Otra vez le habló a Anaïs con un tono amable. ¡Qué bonito! Un puesto de limonada. Hola de nuevo, cariño. Perdona que te molestara la otra noche. No me había dado cuenta de lo cerca que estabas de casa. Anaïs, que era una niña pequeña, pero no era tonta, la miró mal. Incluso sintió algo de miedo al verla acercarse tanto y volteó hacia el otro lado. Se preparó para echarla con crueldad, decirle que se fuera de ahí, pero Lucía la había asustado tanto con respecto a esa mujer que, en retrospectiva, está segura de que sonó como la niña asustada que era. Mamá me dijo que no te hablara. Vete. Vamos, Anaïs. Solo quiero que seamos amigas. Esa mujer pronunció su nombre y apellidos reales, causando que Anaïs abriera los ojos como platos. Le explicó que era amiga de sus padres y empezó a decirle algunas mentiras que llenaron de terror a Anaïs, como que vivía calle abajo y que se conocieron en la piscina el verano pasado. Ella obviamente no la recordaba, porque era mentira, y se asustó muchísimo antes de preguntarle: si eres su amiga, ¿por qué te fuiste tan rápido? Y después Anaïs gritó «mamá», llamándola para que viniera. Anaïs empezó a gritar como loca, lo que puso realmente nerviosa a la mujer. Ella se agachó para ponerse a la altura de Anaïs y mirándola a los ojos le dijo en tono tembloroso: no hace falta que hagamos esto, solo quiero hablar contigo. ¿Te gusta hornear, verdad? Tengo una cocina muy elegante con un horno de pan muy bueno. Un montón de aparatos geniales para que hornear cupcakes y cosas así sea súper divertido. Solo tienes que venir conmigo. Y luego llamaremos a tu mamá. Anda, ven, le decía esta mujer mientras estiraba su mano para agarrarla. Por suerte, Anaïs no era tan crédula y además le tenía demasiado miedo a esa mujer como para creerle cualquiera de las cosas que decía. De inmediato se levantó de su silla y empezó a gritar con más fuerza por Lucía, antes de empujar la mesa encima de esa mujer. Tras eso, Anaïs empezó a correr hacia la puerta de la casa, sabiendo que esa mujer la estaba persiguiendo. Gracias a Dios, Lucía salió por la puerta en ese instante, y mientras Anaïs se abrazaba a sus piernas llorando, esa mujer se quedó de pie en medio del jardín, sin saber qué hacer ni qué decir. Lucía estaba furiosa, y Anaïs recuerda la fuerza y la contundencia con la que le gritó a esa mujer qué demonios pensaba que estaba haciéndole a su hija. Dios mío, qué grosera es tu hija. Solo quería comprar un pastelito y me empujó a la mesa y salió corriendo. Ahora tengo limonada por toda la ropa. Mintió la mujer descaradamente con la voz temblorosa y acobardada. Anaïs supone que tenía miedo de que Lucía llamara a la policía o que le rompiera los dientes a golpes, ya que las palabras de Lucía sonaban como los rugidos de un león para Anaïs en ese momento. Era evidente que esa mujer no esperaba que Lucía volviera, pero vaya que sí volvió. Y conteniendo su deseo de darle una golpiza a esa mujer que estaba acechando a su hija pequeña, sacó su móvil y llamó a la policía. La mujer huyó inmediatamente por donde había llegado. Aparecieron los policías pocos minutos después y uno les tomó declaración mientras el otro patrullaba el barrio buscándola. Encontraron su coche aparcado en el supermercado que estaba calle arriba, a unos 800 metros al otro extremo del barrio. Esperaron a que apareciera para reclamarlo, pero nunca lo hizo. Nunca pudieron encontrarla. Han pasado muchos años ya, y Anaïs obviamente ya no es una niña, pero solo por las dudas deja este claro mensaje. Dama al azar con la ropa elegante, por favor, no nos volvamos a encontrar. Quizás esto suene mal, y no quiero que me malinterpretéis ni lo saquéis de contexto, pero cada vez que leo historias así, cuando la que intenta secuestrar es una mujer, como que me da más miedo que si fuera un hombre. Porque no sé, es como que en los hombres es como que más común y como que te lo puedes esperar más, ¿no? Que de un hombre que intente secuestrar a niños o niñas o lo que sea. Pero de una mujer no siempre te esperas que intente secuestrarte y mucho menos sabes qué intenciones tiene. Y digo esto que me da más miedo porque
Es lo que os digo, muchas veces cuando somos pequeños y ves a una mujer aparecer, de primeras no te piensas que te va a secuestrar, ¿sabéis? O sea, en un contexto en el que estás solo y de repente aparece alguien extraño y tal, sí que puede darte un poco de respeto, ¿no? Pero no sé, yo creo que lo último que se piensa es esto, ¿no? Que te vaya a secuestrar. Pero no por eso quiere decir que sea menos aterrador, o sea, al revés, yo lo considero más aterrador incluso. Y de hecho yo tengo, bueno, yo no, un familiar mío tiene una historia muy parecida a esta. O sea, no parecida en todo este contexto de estar vendiendo limonada y tal, pero sí en el contexto de que una mujer a una familiar mío y como que no intentó secuestrarla, pero sí que se le fue un poco la cabeza diciéndole, o sea, esta familiar estaba en la calle, encima estaba con mi tía, ¿sabéis? O sea, no estaba sola. O sea, que imaginaros si hubiera estado sola. Y de repente apareció una mujer y le empezó a decir, como una loca, a esta familiar, la cual era una niña pequeña en ese momento, que era su hija. O sea, que ella era su hija y que se la habían robado. Y tras eso intentó llevársela, ¿sabéis? Pero es lo que digo, afortunadamente estaba mi tía presente. Y luego, claro, luego ya descubrimos que esta mujer era una mujer con problemas mentales. Entonces, pues bueno, se justificó un poco, ¿no? Pero tan solo imaginaros esta situación, la cual repito que fue real porque le pasó a una familiar mío. Si ella hubiera estado sola, era una niña, tendría 6 años, 7, no lo sé. Un poco como Anaís en esta historia. Entonces, el resultado habría sido, pues a saber, o sea, no lo sé. Era una mujer con una enfermedad mental, no sé si tenía esquizofrenia, no lo sé, nunca nos lo dijeron, pero seguramente era el caso. Imaginaros si una mujer así secuestra a una niña. Los resultados son de lo más imprevisibles, porque no te esperas qué puede hacer una persona con una enfermedad mental así a una niña o un niño indefenso. En este caso, en esta historia que he contado, ¿cuáles podían ser sus intenciones? Pues no lo sé. También puede ser cualquier cosa, porque esta mujer fácilmente podría ser una asesina serial de niños. O también puede darse el caso, que esto también es muy común, de ser una persona que atrae a niños. Claro, lo que os he dicho, como no te esperas que una mujer sea una secuestradora de primeras, me refiero, a lo mejor era como la que se encargaba o el gancho de secuestrar niños para la trata de humanos y de menores, no lo sé. Pasamos con la siguiente historia que se titula El hombre que robó mi peluche. Esto sucedió cuando nuestro protagonista, Leroy, tenía solo unos 6 años, pero es algo que nunca ha olvidado. En aquel entonces su padre, a quien llamaremos Robert, pertenecía a un grupo de karate y cada verano los miembros de la asociación se reunían en las montañas en un campamento para participar en diferentes talleres de artes marciales y pasarlo bien. La propiedad donde se celebraba era privada y pertenecía al hombre que había fundado la asociación y que además era sensei de muchos de los presentes, incluyendo el padre del héroe. El campamento solo duraba unos 3 o 4 días antes de que todos se fueran a casa, pero dado que el ambiente era familiar y agradable, era común que la gente llevara a sus parejas, hijos y prácticamente a toda la familia. Por eso, Robert llevaba a su hijo, mientras su madre se quedaba en casa ya que no le gustaba acampar. Robert también tenía la esperanza de que el héroe se interesara por el karate igual que él, pero no lo obligaba a participar de ninguna actividad. Tan solo lo dejaba correr libremente durante el día, ya que todos se conocían en ese lugar. La única regla era que se quedaran relativamente cerca del campamento, que el héroe no se alejara mucho. El héroe recuerda con cariño esos días, jugando en el bosque o con otros niños y corriendo hacia su padre durante el día para contarle cosas que había visto o encontrado en medio de ese denso bosque que tenía para explorar. Ahora bien, aunque la propiedad tenía varias hectáreas, también estaba cerrada y obviamente a los niños le dieron la clara instrucción de que jamás debían traspasar la cerca. En uno de esos viajes, temprano por la mañana, Robert se despertó para ir a uno de los talleres. Le dijo al héroe que se asegurara de que la puerta de la tienda estuviera cerrada cuando se fuera a jugar y que no la dejara abierta si volvía, para evitar que a alguien se le ocurriera robar algo. De nuevo, casi todos en el campamento se conocían y, en general, eran gente decente, pero aún así había que tener cierto cuidado para que las cosas no se extraviaran. Leroy prometió que tendría cuidado y Robert se fue con otros miembros mientras él se quedaba en la tienda durmiendo un rato más. Una hora más tarde se despertó y no tardó en aburrirse dentro de la tienda de campaña, así que decidió dar un paseo por el bosque. Por supuesto, en este momento hay que recordar que el héroe era un niño de 6 años y en lugar de hacerle caso a su padre, decidió dejar la puerta de la tienda abierta hasta la mitad y su peluche de gato siamés dentro. Había otras carpas por la zona, pero no había nadie cerca, así que no vio la importancia de cerrar bien la tienda.
Después de todo, casi toda la gente estaba ocupada con los talleres. Leroy no llevaba más de una hora fuera cuando regresó a la tienda y aunque no había nada fuera de lugar, enseguida se dio cuenta de que algo no encajaba. Miró a su alrededor y para su consternación notó que su gato siamés de peluche había desaparecido, cosa que le partió el corazón. ¿Dónde estaba?, se preguntaba. Sin duda, alguien se lo había llevado. Ahora, era su misión encontrar el peluche y a la persona que se lo había llevado, así que Leroy salió de la tienda y no tuvo que buscar mucho para verlo. Sentado justo en la entrada de una tienda, a pocos metros de la suya, estaba un hombre con bigote sosteniendo al gato de peluche. Este hombre estaba mirando a Leroy fijamente y cuando se dio cuenta de que Leroy lo había visto, lo saludó. Leroy se le quedó mirando sin saber muy bien qué hacer. Como a tantos otros niños, a Leroy lo criaron para ser educado y para ser siempre amable, así que normalmente habría ido a verlo, a este hombre, para ver qué quería y recuperar a su gato, pero esta vez era distinto. Tenía un presentimiento profundo de que si lo hacía, no volvería a ver a su familia. Había algo peligroso alrededor de ese hombre, y él en el fondo lo sabía. Ese hombre le hizo señas para que se acercara y jugueteó con el peluche entre sus manos. El niño sintió una lucha interna en ese momento. ¿Debería ir a decirle a alguien que ese hombre le había robado su peluche? ¿O acercarse y pedírselo amablemente? La verdad era que tenía miedo de que su padre lo regañara si lo hacía, ya que le habían dicho que cerrara la tienda justamente para evitar esa situación. Pero por otro lado, también sabía que no podía dejar que ese hombre se lo quitara sin más. Finalmente, Leroy se armó de valor y corrió a toda velocidad hacia el hombre. Le arrebató el peluche de las manos y pasó junto a él con furia hasta encontrar a un adulto de confianza. Afortunadamente el sujeto no tenía otras intenciones más allá de asustar a un niño, lo cual, sinceramente, también es muy extraño y aterrador. Por supuesto, no le contó a su padre ni a nadie del campamento lo sucedido, por miedo a que lo castigaran, y no fue sino hasta que tuvo unos 12 años que le dijo a su padre lo ocurrido ese día, y preocupado, le preguntó por qué no le había dicho nada. Sucede que la descripción del hombre del bigote no coincidía con la de nadie que conociera en la asociación de karate. Así que lo regañó aunque hubiesen pasado 6 años, ya que debía habérselo dicho a él o a alguien más, y muy probablemente unos 20 expertos en artes marciales le habrían dado una paliza por estar asustando a los niños del campamento. Hasta el día de hoy, Leroy todavía conserva su peluche de gato y sus 2 hijos también han jugado con él alguna vez. Es conocido como el peluche que papá rescató del hombre raro que le robó. Ahora bien, aunque no se arrepiente de haberle quitado su peluche al hombre, sí que se arrepiente de no haberle contado nada a nadie sobre él. Claramente no pertenecía al campamento de karate y seguramente tenía malas intenciones. Leroy a menudo se pregunta a cuántas otras personas les habría hecho algo similar. Si se lo hubiera contado a alguien, ese hombre podría estar en la cárcel en lugar de estar molestando y asustando a niños ingenuos. Entonces, termina su relato diciendo: espeluznante y pervertido ladrón de animales de peluche, no nos volvamos a encontrar nunca más. Lo único que tengo que decir sobre esta historia es que Leroy tuvo mucha suerte de que este hombre no hiciera nada realmente. O sea, sí, le robó el peluche, pero cuando él se lo quitó, no lo aprovechó para agarrarlo y secuestrarlo, ¿sabéis? Entonces también es muy extraño, porque entonces, ¿para qué? O sea, ¿para qué se lo quitas el peluche si no es para secuestrarlo? Y no estoy justificando al secuestrador ni mucho menos, ¿sabéis? Simplemente no encuentro el sentido de hacer esto. ¿El sentido cuál era? ¿Asustar a un niño y ya está? O sea, no sé. Pero bueno, afortunadamente no pasó nada y menos mal. Y lo que más miedo me da es cuando ha dicho que cuando le contó esto a su padre y le dio la descripción, esta descripción no pertenecía a nadie que sabían que estaba en ese campamento. Por lo tanto, era un hombre que se había colado al recinto. La siguiente historia se titula El heladero. En sus últimos años de instituto, nuestra protagonista, Phoebe, solía reunirse con unos amigos en el Dunkin' Donuts local, que estaba convenientemente cerca de una estación de tren que tomaban para ir a casa del vendedor que les surtía marihuana. Ella y su mejor amiga de aquel entonces, Alexandra, solían quedar antes que todos para pasar el rato juntas, pedir unas bebidas extra grandes y unas papas hash brown e intentar hacer alguna travesura. Lo cierto es que por aquel entonces, Phoebe era una chica buena, pero a veces se portaba mal, así que estaba más que dispuesta a coquetear con algún ingenuo con tal de que le invitara a ella y a su mejor amiga una bebida o dos antes de dejarlo solo y confundido en la mesa.
Ahora, cabe aclarar que aunque eran algo traviesas, según las palabras de Phoebe, no eran realmente malas. No robaban ni molestaban a nadie, y de hecho, eran algo ingenuos y amables cuando estaban fuera del papel de chicas coquetas, para obtener comida gratis. Esa amabilidad nunca fue un problema para ninguna de las dos hasta que fueron amables con la persona equivocada. Ahora, un poco de historia sobre su ciudad natal. Phoebe y Alexandra crecieron en el barrio más olvidado de Nueva York, Staten Island. Para quienes no lo sepan, hubo, y en cierto modo sigue habiendo, una epidemia de opioides bastante horrenda por la zona, por lo que ver civiles con aspecto de zombies deambulando por las calles es algo tristemente común. Gracias a esto, Phoebe aprendió a identificar a alguien con problemas de heroína y cosas por el estilo de inmediato, y sobre todo, a esquivarlos, ya que nunca sabes qué puede estar tramando un adicto al que le faltan $5 para comprar una nueva dosis. Un día cualquiera, Alexandra y Phoebe se encontraban en Dunkin' Donuts y se sentaron en su mesa de siempre. Estaban jugando con sus teléfonos y riéndose demasiado fuerte, cuando de repente Phoebe vio que alguien se detenía frente a la puerta del cristal del restaurante. Sin dejar de sonreír, miró a ver si era alguno de sus amigos y terminó haciendo contacto visual directo con un tipo con aspecto de Staten Island. Supongo que se refiere a lo que dijo antes de aspecto de ser un adicto a las drogas, tal vez un adicto buscando su próxima dosis o algo así, pero ella le apartó la mirada sin inmutarse ni demostrar el más mínimo nerviosismo y siguió adelante con su conversación, como una cliente más. Después de que el hombre ordenara café, se sentó justo en la mesa frente a la que estaban las chicas. Phoebe decidió ignorar que se sentara extrañamente cerca y evitó hacer contacto visual otra vez, ya que la primera vez ya había sido lo suficientemente incómoda. Pero al parecer esa rigidez llamó la atención de Alexandra, que sin disimulo miró por encima del hombro al hombre que se acomodaba en su asiento. Luego devolvió la mirada a Phoebe y le hizo una mueca de ¿vale? ¿Qué está pasando? Su amiga solo se rió y le explicó lo que estaba sucediendo un minuto antes e intentaron seguir adelante. De vez en cuando, Phoebe miraba disimuladamente en dirección al sujeto, principalmente porque a ella le gusta observar a su alrededor, pero también porque lo veía constantemente rascarse la nariz, el cuello y la cara. Poco a poco notó que ese sujeto sangraba por varios cortes pequeños en el cuerpo. Esto indicaba claramente que estaba tomando algún tipo de droga, ya que en la abstinencia le suele picar mucho la piel y llegan a rascarse hasta romperse la piel. Unos minutos después, el hombre les preguntó si alguna de ellas tenía un cargador. Phoebe amablemente le dijo que no, y Alexandra solo tenía un cargador de iPhone mientras que el hombre tenía un teléfono Android. Ese breve intercambio fue suficiente para que el hombre se sintiera invitado a pasar el rato con ellas, y siguió haciendo comentarios durante un buen rato, de pie junto a la mesa. Como esto fue hace unos 3 años, ella no recuerda toda la conversación, pero sí sabe que a menudo hacía preguntas sospechosas del tipo ¿vivís por aquí? ¿Y qué hacéis en vuestro tiempo libre? ¿Lo pasáis cerca de aquí? Ninguna de las dos quería dar a entender que podría encontrarlas en uno u otro sitio, así que Phoebe era muy vaga en sus respuestas. Sin embargo, después de varias preguntas, Alexandra comenzó a ser más entusiasta con el hombre, que parecía ser bastante amable. Esto le facilitó mucho al tipo corresponder y unirse a la conversación, tomando asiento en la mesa. En la inocente estupidez de Alexandra, el tipo descubrió alguna de las principales paradas de tren donde ellas se bajaban para pasar el rato por allí. También descubrió que se daban un capricho de marihuana de vez en cuando, lo que lo animó aún más a conversar con ellas. En algún momento mencionó cómo su exnovia lo metió en problemas y que de hecho ella lo había iniciado en la heroína, ya que él solía vender, pero jamás consumía su producto. También les contó que incluso había pasado un tiempo en la cárcel, pero que había salido hacía poco. También mencionó que era conductor de camiones de helados desde que salió y, vaya coincidencia, que siempre conducía por las paradas de tren que Alexandra había mencionado antes. Un segundo después de decir esto, se ofreció repetidamente a llevarlas en su camión algún día. Perdón, es que me ha hecho gracia imaginarme la situación de este tipo intentando ligar con ellas, diciéndoles que las lleva en su camión de helado. Que no hay nada de malo, perdón, se me ha hecho gracia. Como he dicho, se ofreció repetidamente a llevarles en su camión algún día con helado gratis como soborno, como si ellas fueran unas niñas pequeñas. De nuevo, ambas eran unas chicas bastante ingenuas, Alexandra más que Phoebe, obviamente, por lo que ha demostrado, así que una cosa llevó a la otra, y al final ese chico, que se presentó como Brooke, le pidió a ella que lo agregara a sus redes sociales, a lo que ella accedió encantada. Durante todo ese intercambio, Phoebe solo asentía, sonreía y reía de vez en cuando intentando ocultar su creciente incomodidad, así que su silencio pasó desapercibido. Sin embargo, en cuanto empezó a seguir a Alexandra en Instagram, encontró
encontró la cuenta de Phoebe enseguida gracias a las fotos etiquetadas. En aquel entonces ella no tenía su cuenta privada, ahora sí, así que enseguida empezó a darle me gusta y a comentar casi todas las fotos de una forma invasiva y demasiado desagradable. Los comentarios eran de lo más vergonzosos, con emojis de corazones, chorros de aguas, berenjenas, fueguitos y cosas como «Oh sí». Finalmente, después de la media hora más larga de la vida de Phoebe, ella insistió en que ambas debían tomar el tren. Por suerte, el hombre no insistió en acompañarlas y ambas siguieron su camino sin problema. Tras un breve sermón sobre lo tonta que había sido, convenció a Alexandra de que bloqueara a ese bicho raro en ese momento y ella hizo lo mismo. Pasaron los días y Phoebe sinceramente se olvidó de la extraña interacción hasta una semana después. Estaba con unos amigos en un parque cerca del instituto cuando le dieron ganas de comer algo de una heladería llamada Ralph's Ice, que estaba a la vuelta de la esquina. Salió con otro amigo y casi llegaron a la heladería cuando oyeron el ruido de un camión de helados acercándose por detrás. Completamente absorta en la conversación, a Phoebe solo le llamó la atención el chirrido agudo de los frenos del camión y el grito de una voz un tanto familiar. Claro, era él, era Brooke, que le gritaba con entusiasmo como si fueran amigos de toda la vida. Pero con Ralph's Ice a solo un par de metros delante y recordando lo desagradable que había sido ese sujeto, ella prefirió ignorarlo y entrar corriendo con su amigo que estaba muy confundido. Por fortuna, Brooke no se quedó estacionado, ya que estaba bloqueando todo el carril en una estrecha calle de doble sentido. Pero aún así, Phoebe llamó a sus amigos del parque para que fueran a recogerlos en coche. Le daba mucho miedo de verdad lo que ese tipo estuviera dispuesto a hacer. Durante las 2 semanas siguientes, Brooke intentó recogerla en su camioneta unas 4 veces, lo que la hizo sentir bastante paranoica, pensando que podría estar siendo acosada por un maniático conductor de un camión de helados adicto a las drogas. Y en verdad no se equivocaba del todo, pues en esa ruta no solían pasar camiones de helado, solo el de él. La última vez que lo vio, Brooke estaba estacionado justo afuera de una parada de tren, casi como si estuviera esperándola a ella o a Alexandra. Cuando la vio salir de la estación, volvió a gritarle y a tocarle la bocina para llamar la atención, preguntándole por qué lo había bloqueado y diciendo que solo quería ser su amigo. En ese momento, Phoebe ya no pudo más y le dijo que la dejara en paz, que su padre era teniente de la policía, una mentira grande como una casa, pero esperando que funcionara, y que mejor la dejara en paz. Se alejó de él corriendo antes de que pudiera responder y entró al restaurante donde se reuniría con sus 2 amigos esa noche. Ella vio su camioneta alejarse por la ventana y nunca más volvió a interactuar con ese heladero. Sin embargo, el daño estaba hecho y ahora el sonido de un camión de helados le provocaba ataques de pánico al pensar que podía ser Brooke. Y así termina esta historia y bueno, esta historia no es tan fuerte como otras, pero a la vez me ha parecido muy interesante porque al final no dejas de ser un tipo que, bueno, está intentando acosar a una chica, ¿no? He de decir que aparte de sus comportamientos extraños y de saber que era un adicto, no sé, al final este hombre o este chico, no sé qué edad tenía, no hizo nada raro, ¿sabéis? Bueno, salvo comentar lo de fueguitos, berenjenas y todo esto, pero no sé. Como que no tenía, yo siento que no tenía tan malas intenciones, ¿sabéis? De secuestrarla o no sé, o incluso matarla. Pero aún así, si una persona te dice que no quiere ser tu amiga o amigo, pues tienes que respetarlo, ¿no? No sé, yo siento que simplemente era un chico adicto, como sabe, con problemas de adicción, que según ganaba la vida como heladero y que no entendía los límites de otras personas, ¿no? Aún así, muy mal por su parte por acusarla y por no hacer caso a que ella no quería ser su amiga. La última historia de hoy se titula ¿Qué está buscando en mi sótano? Al principio, la protagonista de esta historia, Paula, dudó mucho en si postear o no este relato, ya que pensó que tal vez estaba exagerando un poco con algunas cosas raras que pasaron las últimas 2 semanas en su casa. Pero al final decidió compartirlo y le encantaría que digamos nuestra opinión al respecto. Y que le digamos si está exagerando o si tiene razón en estar un poco preocupada. Ella promete no ofenderse. A ver, antes de leer la historia y dando mi opinión ya por el título de esta historia que se titula ¿Qué está buscando en mi sótano?, yo le voy a dar la razón. Ahora leeremos la historia y a ver qué cuenta, pero ya por el título y la intuición, ¿sabéis? De que alguien esté en tu sótano buscando algo, pues no sé, ya me parece extraño, ¿no? Así que vamos a ver qué nos cuenta. Primero, la casa donde ella vive, junto a sus 2 hijos y su esposo, tiene un sótano al que solo se puede acceder desde afuera.
por una puerta que se encuentra justo debajo de la ventana de su habitación. Esta puerta, a su vez, está a unos 3 metros de distancia de las escaleras que suben hasta el porche trasero y la puerta trasera de la casa. El sótano tiene un espacio bastante grande, suelo y paredes de cemento y suficiente altura como para que un hombre adulto se mantenga de pie. Hasta hace no mucho, la zona del patio estaba un poco sucia y llena de basura, sobre todo restos de la reforma de la cocina, como latas de pinturas, bolsas de escombros, herramientas, baldosas extras, madera y todo ese tipo de cosas. El trabajo de Paula y su esposo los mantiene realmente ocupados, así que le pidieron al jardinero que guardara todas esas cosas en el sótano. Cuando la zona estuvo vacía y totalmente arreglada, ni Paula ni su esposo se preocuparon en revisar que la puerta del sótano estuviera cerrada con candado. Esa puerta solo tiene un pestillo corredizo que lo mantiene cerrado, además de la argolla donde se pone el candado. Así que si alguien quería entrar en el sótano, solo debía apartar el pestillo y levantar las puertas para entrar. Cuenta que fue un error no poner el candado. Hace un par de semanas, su esposo, Carl, estaba en la terraza tirando la basura reciclable y notó que la puerta estaba abierta. Alguien tuvo que haberla abierto, ya que cuenta que el pestillo corredizo está un poco oxidado y no se abriría fácilmente por el viento u otra razón. De algo estaba seguro, y es que esa puerta no se había abierto sola. ¿Acaso algunos niños estaban jugando en el sótano? Él fue a ver, pero no había nadie. Seguía vacío, tan solo con los restos de la remodelación y poco más. Carl pensó que alguien estuvo husmeando y no encontró nada interesante. Le contó ese extraño suceso a Paula y le recordó que debían mantener las puertas cerradas. La verdad es que a ambos se les había olvidado, no solo a ella, pero bueno. Ella buscó el candado y se lo puso a la puerta del sótano, esperando que eso fuera la solución a cualquier problema futuro. Unos días después, Paula tenía al perro afuera y él corrió directo a la puerta y empezó a olfatear y a rascarla. Paula se acercó y notó asombrada que estaba ligeramente abierta otra vez. Ella la abrió y notó el candado roto a un lado, y aterrada entró al sótano. No había nadie, pero su perro seguía muy inquieto. Cabe destacar que alrededor de la casa de Paula hay muchos árboles y animales salvajes, incluyendo mapaches, zarigüeyas y un montón de ardillas comunes. Así que cabía la posibilidad de que su perro estuviera alterado por el olor de un animal. Pero eso no explicaba de ninguna manera el candado roto. Paula se lo comentó a Carl, compraron un candado más robusto y volvieron a ponerlo en la entrada del sótano. Sin duda, estaban teniendo un intruso. Aunque no entienden muy bien por qué estaba tan interesado en el sótano de la casa. El día anterior a escribir este post, Paula estaba sola en casa, su esposo estaba en el trabajo y sus hijos se quedaron el fin de semana con su abuela. Ella estaba acostada en la cama leyendo un libro, con su hogar en completo silencio. Su perro estaba acostado en la cama, pero de la nada comenzó a estar muy inquieto. Iba de un lado para otro y rogaba salir de la casa. Ella pensó que era algún animal en el jardín o en el techo de la casa. Pero entonces oyó un ruido que la asustó de verdad. La puerta del sótano estaba debajo de la ventana y claramente escuchó un fuerte sonido metálico. Y un segundo después, la puerta del sótano abriéndose. Ella se levantó y se acercó sigilosamente a la ventana. Abrió un poco la cortina y vio a un tipo bajando las escaleras del sótano. El corazón se le aceleró y ella pensó que estaba en verdadero peligro. Cerró la cortina de nuevo y se dirigió al pasillo, directo a la puerta trasera, en caso de que este hombre pretendiera entrar luego por ahí. En ese mismo momento, el perro se volvió loco ladrando y le ganó llegando a la puerta. Desde el interior de la casa se escucharon los pasos acelerados de ese hombre, que obviamente se dio cuenta de que lo descubrieron. Y cuando Paula, envalentonada, abrió la puerta para confrontarlo, él ya no estaba a la vista. De inmediato llamó a la policía y cuando le pidieron una descripción, le costó mucho darla. Llevaba una gorra, así que ni siquiera podría decir de qué color era su pelo o su piel. Era alto y un poco gordo, pero poco más. Los ladridos del perro debieron asustarlo mucho, y es normal, ya que es un pastor alemán bastante imponente, pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué carajo quería ese hombre en el sótano? Ya se puede contar como la tercera vez que entra, y ese fue el segundo candado que rompe. Dejó abandonadas las enormes pinzas que usó para romper el candado, así que se nota que fue preparado para eso. Pero si acaso quería robar, ¿por qué no entró por atrás? Si la puerta estaba a 3 metros de distancia. Ahora, Paula se mantiene alerta con su spray de pimienta a un lado de la cama cuando su esposo trabaja por la noche. Carl, por otro lado, sacó la pistola de la caja fuerte donde ha estado durante años e insistió que la guardara debajo del colchón hasta que todo esto pase.
Paula solo aceptó con la condición de que las balas no sean reales, ya que no está dispuesta a que nadie asesine a nadie en su hogar. Carl y Paula están muy enojados con esta situación y ha costado mucho mantenerla oculta de los niños. Si ellos por algún casual llegan a enterarse, estarán aterrorizados. Y eso es algo que no debe suceder. Paula no sabe si tal vez está exagerando, y es lo que os he dicho, yo no veo que podría estar exagerando con esto, ya que a fin de cuentas solo ha sido alguien merodeando el sótano, pero no ha intentado entrar en la casa como tal. Bueno, que alguien esté merodeando tu sótano no es poca cosa tampoco, o sea que yo no creo que esté exagerando. Al fin y al cabo, está entrando no en tu casa directamente, pero está entrando en tu propiedad, en parte de tu casa. Aquí se pregunta si este extraño podría ser un antiguo dueño que está buscando algo que escondió en el sótano. Eso tendría sentido, sobre todo si está buscando algo ilegal, pero no deja de ser aterrador. Y esta es muy buena teoría, la verdad. Por ahora, la puerta del sótano está cerrada con llave y con un candado mucho más grande y robusto que los anteriores. El intruso tendrá que hacer mucho ruido esta vez para poder abrirlo. Y como Paula dijo, no cree que se esté volviendo loca, pero tampoco sabe si está exagerando y tal vez todo lo sucedido sea una serie extraña de coincidencias. Como sea, ella quiere saber nuestra opinión. La opinión de todos. Pues bueno, yo básicamente ya la he dicho, no creo que esté exagerando y no tengo mucho más que decir. Ahora tan solo hace falta que vosotros digáis qué opináis y también dejéis qué teorías tenéis de quién es este hombre y por qué está intentando entrar en el sótano. Y bueno, hasta aquí todas las historias de hoy. Espero que os hayan gustado. Creo que este va a ser un vídeo bastante largo, lo cual creo que es algo bueno porque a vosotros os gusta bastante cuando los vídeos son largos. Así que me alegro por ello. Si os han gustado las historias, dejar un like, comentar qué historia os ha dado más miedo y las teorías que sacáis de alguna de las historias que no queda claro al final. Dicho esto, espero que os hayan gustado las historias y nos vemos en el próximo vídeo.